Perfecto, bueno, ya está grabado. Bueno, entonces, como ustedes saben, tenemos una política de privacidad en la universidad que indica que todo lo que se diga en la web conference es una información de tipo académico que no se puede usar para otras finalidades, ¿no es cierto? Que las imágenes, las cosas que estamos haciendo, pues son para intermediar. Hola, José Mauricio, bienvenido. Entonces, quedamos así. Vamos a eliminar esta transcripción que está haciendo. Perfecto. Bueno, entonces, si les parece, comencemos haciendo una pequeña presentación así rápida, porque es la primera vez que nos encontramos. Entonces, tenemos siete participantes, uno conmigo, entonces me presento yo primero, si les parece. Mi nombre es César Ibarra, ustedes ya me conocen pues por el curso. Mi nombre es César Ibarra, yo soy docente de planta de la UNAD, o sea, soy un funcionario público, trabajo de tiempo completo para la UNAD. Ya hace muchos años, ¿no? Hace muchos años, ya unos 15 años por ahí voy trabajando con la UNAD. He trabajado con otras universidades, con la ESAP también, con la Universidad Mariana acá en Pasto, con la Universidad de Nariño. Hay varias cosas. He trabajado con educación siempre, desde muy joven, con educación primaria, con educación secundaria y con la universidad. O sea, he hecho toda la vuelta de la educación. Vivo en Pasto, pertenezco al SECAV Pasto y generalmente soy hace ya varios años el director del curso de Filosofía Medieval. Y también apoyo el curso de antropología. De pronto nos encontremos en antropología con ustedes mismos, porque como los cursos de filosofía son pequeños, entonces completamos el número de estudiantes, la carga académica con el curso de antropología. Pues este soy yo, pues soy un filósofo de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Tengo una especialización en educación, cultura y política con la UNAD y una maestría en educación con la Pontificia Universidad Javeriana. Esos son mis estudios y esto es a lo que me dedico. Adicionalmente, soy paraacadémico del Ministerio de Educación. Visito universidades cuando me llaman para evaluar los criterios de funcionamiento de los programas, especialmente de filosofía, de teología y de cuestiones relacionadas con la cultura, pues no dependiendo pues del perfil que tengo. Bueno, ese soy yo, una persona simple, una vida sencilla, dedicado a la universidad y en mi tiempo libre también a los scouts con los que hago pues ahí mi trabajo como voluntario. Entonces, estoy casado, tengo un hijo joven que estudia en la universidad, en esta misma universidad, es ingeniero de petróleos de la UIS, pero también estudia en la UNAD. De manera que tengo aquí, mi esposa también es egresada de la UNAD, es especialista en proyectos y también es administradora de empresas de la UNAD, de manera que somos aquí todos de la UNAD. El único que no ha ido a la UNAD es el perro porque no lo reciben, pero todos estamos ahí. Todos somos de la UNAD. Porque tiene sus ventajas, ¿no? Tiene sus desventajas, la educación virtual tiene sus complejidades, pero también tiene muchas ventajas, sobre todo para la gente que trabaja. Entonces, hemos aprovechado pues en la casa para eso. Bueno, entonces los escucho a ustedes. A ver, una presentación personal, así rápida, para que los demás compañeros los conozcan y el profesor también. Sería bueno que usted diera la palabra que tiene allá para que no haya... Dijera quién hace las presentaciones. Sí, señor. Entonces, Santiago, por favor. Soy Leonardo Macadas. Vivo en modo de estación. También soy estudiante de la UNAM. Yo soy uno de los pocos que no trabaja porque porque aún vivo con mis padres. Y soy estudiante de filosofía y pertenezco a la sección de arte y humanidades. Muy bien. Bueno, muy bien. Santiago, muy bien. Bienvenido. Un gusto tenerte aquí. Bien. Otro compañero, por favor. Yo me llamo Cristian Pedraza. Soy médico de profesión. Tenía 42 años que no estudiaba. Ahora volví a estudiar con la UNAD.
en filosofía. Y aquí estamos, doctor, para adelante, como dicen por ahí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Cristian. Muy bien. Tenemos otro compañero, por favor. Buenas noches, mi nombre es José Virne Calderón. Soy abogado de la Universidad Santiago de Cali. Soy sargento pensionado de la Policía Nacional. Trabajé al servicio del Estado durante 24 años. Y soy estudiante de filosofía. Soy litigante en Derecho Administrativo. Soy especializado en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional. Soy padre de 2 hijos. Tengo una hija médica y un hijo ingeniero. Y pues mi mayor sueño fue estudiar filosofía porque cuando yo era joven, pues debido al trabajo era una carrera que no la ofertaban de día, de noche, solo la ofertaban de día en horarios por la mañana. Entonces, un saludo muy especial para todos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, José. Bien. Otro compañero, por favor. Buenas noches, mi nombre es Antonio Carlos Bula, vivo en Sahagún, Córdoba. Estoy comenzando mi estudio universitario aquí en la UNAD, tengo 20 años y pues nada, dando mi mejor esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio. Muy bien. Bueno, muy bien. Otro compañero, por favor. Bueno, buenas noches. Mi nombre es José Mauricio Arroyo Angulo. Me encuentro acá en la ciudad de Cali, estudiante de filosofía, muy contento porque es un anhelo durante muchísimo tiempo. Soy licenciado en educación en electrónica. Me desempeño como directivo docente acá en el Antonio José Camacho en Cali. Soy magíster en educación también de la Javeriana y me ha gustado mucho estudiar. Soy especialista en Derecho Administrativo, en Derecho Constitucional. También he tenido la oportunidad de estudiar por fuera y le he cascado mucho a la investigación en educación. Y la verdad, pues, me apasiona mucho todo esto, más allá de las peripecias, las dificultades de los tiempos, ¿no? Pero pues yo creo que si se quieren las cosas hay que cascarle. Sí, muchísimas gracias por el espacio. Y tal como lo mencioné allí en el foro, pues sobre esta parte que estamos trabajando de la Edad Media, la verdad ha sido una muy grata sorpresa, porque la visión que como que se tenía era una cuestión como muy oscura, de mucho oscurantismo y cosas así por el estilo, y pues cuando uno navega en la ignorancia se forma ideas como bastante erróneas sobre lo que en realidad hay a nivel histórico ha ocurrido. Entonces, muchísimas gracias y aquí estamos. Bueno, muchas gracias, José Mauricio. Bien, otro compañero, por favor, falta. Buenas noches para todos. Mi nombre es Juan Esteban Arenas Correa. Soy oficial del Ejército. Llevo 15 años en la institución. Soy también magíster en Historia. Estudiante de Filosofía de tercer semestre y soy de la ciudad de Medellín. En estos momentos, pues, laborando. Muy atento y muy dispuesto en las diferentes asignaturas. Un saludo especial para todos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Falta uno por ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Anderson, sí, te escuchamos. Sí, buenas noches. Bueno, mucho gusto. Soy Anderson Melo, del departamento de Nariño, de acá de Las Lajas. Bueno, también estudiante de filosofía y muy contento pues iniciando este estudio nuevamente porque pues lo dejé desde que me gradué del colegio hace como unos 13 años, pues dejé de estudiar, pero pues ahora sí ya se dio la oportunidad y estoy muy contento de comenzar nuevamente, ¿no? A estudiar y bueno, pues aprendiendo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Anderson. A ver si nos vemos en Las Lajas un día. Muy bien. Bueno, otro compañero que falte. Buenas noches, mi nombre es Manuel Andrés Hernández Forero,
Soy auxiliar administrativo en una escuela de artes y estudiante de filosofía. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Muy bien. Creo que ya nos presentamos todos, parece. ¿Falta alguno? Creo que ya estamos todos. Entonces, mire qué grupo tan interesante, ¿no? Tan variado. Tan variado, pero al mismo tiempo tan profesional. Ustedes ven, pues tenemos unos 2 jóvenes nomás, los demás ya todos tenemos maestrías, abogados, ya tenemos un compañero pensionado, otros que están trabajando como directivos. O sea, un grupo muy interesante, ¿no? Se nota en la calidad del curso, se nota pues también el nivel de los participantes. Entonces, pues qué bueno, qué alegría podernos encontrar aquí. Sobre todo me gusta una cosa que alguno lo dijo, pero que me parece que es evidente en la mayoría, es que estudiamos filosofía por pasión, ¿no es cierto? Por pasión, ya es porque nos gusta, o sea, ya muchos ya están organizados, ya tienen su vida laboral organizada, ya otro ya está pensionado, ya está litigando, etcétera. O sea, la filosofía como debería ser, ¿no? No como una profesión solamente, sino también como una pasión, como una forma de vida, ¿no? Como una forma de vida. Entonces es muy interesante. Veo que entró una compañera, porque este grupo hasta ahora era solo de hombres. Entonces, Mónica Yamile, nos estábamos presentando, entonces si quieres te escuchamos también, una pequeña presentación tuya. Sí, bueno, ¿me escuchan? Buenas noches. Me disculpo que no puedo mantener como hablando mucho porque tengo 2 niñas pequeñas y a esta hora las duermo, pero sí estoy muy interesada en todo este tema de la Edad Media y voy a estar muy atenta. Yo estoy estudiando filosofía, ya llevo con 7 semestres, estoy muy feliz de poder compartir con ustedes esta noche. Ay, bueno, Mónica Yamile, bienvenida. Muchas gracias. Tenerte aquí. Bueno, hemos ya concluyendo que es un grupo bastante heterogéneo, muy variado, pero al mismo tiempo muy maduro, con gente ya profesional, gente que ya tiene su vida organizada. Entonces decíamos que se estudia la filosofía como profesión, ¿no? para vivir de ella, pero también como pasión, como vocación, ¿no? Recuerden ese eterno dilema entre el sofista que enseña a cambio de unas monedas y el filósofo que enseña aunque lo maten, ¿no? Como Sócrates o como tantos otros filósofos que han dado la vida pues tratando de descubrir la verdad. Entonces, muy interesante. Bueno, entonces yo les hago una proposición. Vamos a dividir esta sesión porque el tiempo no es muy largo, entonces vamos a dividir esta sesión en 2 partes. Yo voy a hacer una presentación, me voy a valer de una presentación de PowerPoint que voy a compartir ahora para hacer una contextualización de la Edad Media. Yo sé que ustedes ya la hicieron en la actividad número 1, pero de todas maneras creo que conviene precisar algunos elementos en relación con la Edad Media como época, ¿no? Como época. En la próxima conferencia educativa, si les parece, porque hay varias posibilidades, si les parece, podemos trabajar la filosofía cristiana, que es la más amplia, obviamente, en el mundo de la Edad Media, no porque seamos cristianos, sino porque era la mayoría. En la Edad Media, la mayoría en Europa, la mayoría era cristiana, entonces la filosofía cristiana pues es muy grande, muy importante, entonces podemos ver ese tema. Y en la tercera conferencia educativa también, si les parece, podemos trabajar la filosofía árabe y judía, porque en Europa, como ustedes ya se dieron cuenta, convivieron junto a una inmensa mayoría cristiana, convivieron comunidades judías muy importantes que desarrollaron la filosofía y la teología de una manera muy intensa. Y también la filosofía árabe, ¿no? Recuerden que entrando por Marruecos, por lo que llamamos nosotros el Estrecho de Gibraltar, hubo una gran invasión árabe, una conquista prácticamente árabe,
que terminó apoderándose de toda la península ibérica, de lo que hoy llamamos España y Portugal, pues fueron árabes durante 8 siglos. O sea, 8 siglos son 800 años. Muchas palabras de las que nosotros usamos son árabes, ¿no? No sé, alcabala, alcachofa, alfanje, ¿no? Todas esas palabras que comienzan con al y otras que comienzan con otras palabras, son palabras árabes, ¿no? Es la herencia árabe que nosotros tenemos es gigantesca. Y convivieron esas 3 comunidades allí. Entonces tenemos esa riqueza, ¿no? Podríamos trabajar allí. Pero también podríamos trabajar otros temas. Por ejemplo, podríamos hablar del problema de la mujer en la Edad Media, podríamos hablar de un tema extraño que a algunos estudiantes les gusta porque son medio morbosos, que es sexo y género en la Edad Media, por ejemplo, que es un mundo bastante complejo y divertido también, obviamente. Entonces, u otros temas, o sea, incluso si les parece, si vemos que nos falta tema y que nos sobra tiempo, podríamos hacer una cuarta, una quinta conferencia educativa para tratar temas más libres, digamos, ¿no? Para la cosa. Entonces tenemos allí esa posibilidad. Y la otra cosa que tendríamos que hacer hoy, si les parece, sería trabajar un poco el tema del trabajo creativo, que es muy importante, y en el que a veces, pues como es una cosa novedosa y una cosa que está ahí transversal al curso, pues a veces produce alguna confusión, ¿no? Produce alguna confusión. Entonces sería esa la otra parte. Y finalmente podemos ver un poco cómo va el trabajo colaborativo de este reto, ¿no? Tenemos una fase colaborativa. Entonces, si les parece, sería esa la propuesta. Entonces, voy a compartir aquí la presentación. Trabajo creativo. Sí, aquí tenemos. Voy a buscarlo en el computador para no confundirnos. Perfecto, aquí está. Eso. Entonces está abriendo. Entonces, por favor, me confirman cuando la puedan ver. Me confirman cuando la puedan ver la presentación de PowerPoint. De ahí está entrando. Está entrando. A veces se demora un poco, pero ahí va entrando. Un poco grande el archivo, pues muchas imágenes. Perfecto. Yo ya la puedo ver, ¿ustedes la pueden ver ya? Sí, señor. Ya se ve, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces iniciemos porque es un poco larga, son 25 diapositivas. De todas maneras vamos a tratar de ser rápido. Entonces el tema es la Edad Media en general, ¿no? Como época. Bueno, el objetivo, pues ubicar a los principales filósofos, las primeras corrientes filosóficas del tiempo y también algunas características de tipo histórico, geográfico, etc. Ese es el objetivo, lo mismo. Y entonces empezamos aquí definiendo el tiempo. Entonces decimos que la Edad Media duró casi 1000 años. Nosotros tenemos 2023 años de historia después del nacimiento de Jesucristo. Y de esos 2023 años, 1000 pertenecen a la época medieval. De manera que estamos hablando de la era, una era prácticamente, es más que una época, es una era, la era más grande de la historia de Occidente. Entonces, cuando en algunas partes se la brincan y pasan de la edad antigua a la edad moderna, pues se están saltando la módica suma de 1000 años. Entonces eso pues no tiene lógica. Bueno, ¿cuándo comienza? Excuse, profe, lo que pasa es que no se está viendo la presentación, si está proyectando algo. ¿No la pueden ver la presentación? No, acá en mi caso no. ¿Qué aparece? No aparece nada. Aparece el tono entre gris y negro. No aparece nada. En mi caso estoy leyendo la Edad Media y alcanzo a ver 3 imágenes. Sí se alcanza, pues.
Aquí Sí, en la mía también se ven 3 imágenes y la Edad Media duró casi... ya, no, entonces es un problema ya del equipo del compañero, entonces sí se ve. Bueno, entonces decíamos que la Edad Media comienza cuando termina el Imperio Romano. El Imperio Romano es el que marca la época antigua, ¿no es cierto? El Imperio griego, ¿no es cierto? La cultura griega y el Imperio Romano marcan la época antigua, la época clásica, y cuando cae el Imperio Romano se ha definido como el fin del Imperio Romano, la deposición de Rómulo Augusto, que es el último emperador romano, y es depuesto por el rey Érulo Odoacro. Los érulos eran un pueblo bárbaro. Ahora vamos a ver un poco lo que significan los bárbaros. Entonces Odoacro entra en Roma, depone al emperador Rómulo Augusto, y ahí se termina el Imperio Romano y comienza la Edad Media, ¿no es cierto? Más o menos en el año 476, y va a durar hasta la caída de Constantinopla. Constantinopla es una ciudad cristiana que va a ser invadida por los árabes. Cuando Constantinopla cae en manos de los árabes en el año 1453, se considera el fin de la Edad Media. Allí pueden ver, al principio están los romanos combatiendo ya las últimas batallas, y en el otro extremo está la toma de Constantinopla por los árabes, que entraron a saco, ¿no? Con cañones gigantescos, con mucha tecnología, y se apoderaron de la ciudad de Constantinopla en el año 453. Ese es el marco, el inicio y el fin de la Edad Media. Bueno, ¿por qué cae el Imperio Romano? Allí ustedes pueden ver en la imagen, pueden ver cómo desde el norte de Europa, ¿no? Desde el norte de Europa, todas esas flechas azules que vemos ahí son los pueblos bárbaros. Bárbaro no significa ignorante, no, bárbaro significa extranjero, ¿no es cierto? En latín, bárbaro significa extranjero. Son pueblos extranjeros, otros pueblos que vienen empujando, algunos desde muy lejos, por ejemplo, los hunos vienen desde la Mongolia, ¿no es cierto? Entonces, todos esos pueblos extranjeros empiezan a empujar al Imperio Romano y empiezan a entrar a Roma. Si ustedes han visto la película del Gladiador, que seguramente la han visto todos, allí se puede ver cómo al principio de la película combate, ¿no? el emperador Marco Aurelio, que es filósofo también, ¿no? El gran filósofo romano, Marco Aurelio, aparece ahí en la película, junto con este general, ¿no? Máximo. Ellos están combatiendo contra unos pueblos germanos, que son los que van a dar origen después a los alemanes. Entonces, todos esos pueblos bárbaros empiezan a presionar y empiezan a apoderarse del imperio. ¿Por qué? Por problemas internos. En primer lugar, el Imperio Romano era exageradamente grande, ¿no es cierto? Demasiado grande, muy difícil de controlar. El centralismo administrativo, todo se decide en Roma, y mientras llega la información desde los extremos del imperio hasta Roma, pues generalmente las guerrillas se han perdido o se han ganado. Entonces el centralismo administrativo es muy grande. Y el otro problema es que el ejército propio, o sea, el ejército de los romanos, es muy pequeño. El ejército romano está conformado por soldados romanos, ¿verdad? Pero también por extranjeros. Entonces hay incluso pueblos bárbaros que van a empezar a alimentar al ejército romano, y eso hace un poco difícil porque el mercenario no pelea como el propio, ¿no es cierto? No pelea. Un ejército de mercenarios no es lo mismo que un ejército de personas que pertenecen al imperio. Entonces, todas esas cosas, más problemas demográficos, problemas de las enfermedades. Recuerden que los romanos tuvieron su propia peste, ¿no? La peste antonina, por ejemplo, que fue prácticamente como el coronavirus nuestro, que diezmó una gran parte de la población en Roma. Vamos a tener la peste en todos los momentos. La peste en el Imperio Romano, vamos a tener la peste en la Edad Media, la peste negra nada menos, que es la peste más grande que ha sufrido la humanidad. Y nosotros, pues también aquí en la época de la luz, en la época de la ilustración que vivimos, en la época de la inteligencia artificial, también acabamos de pasar nuestra propia peste. Afortunadamente salimos vivos, porque muchos murieron. Entonces tenemos allí unas causas por las que se cae el Imperio Romano. Bueno, ya terminado el Imperio Romano, ya en la Edad Media, hay una época muy importante que nosotros llamamos el Imperio Carolingio.
carolingio de Carolus, que es Carlos, ¿no es cierto? Carlomagno, el gran emperador carolingio va a ser Carlomagno, Carlos el Grande, ¿no? Carlomagno, Carlos el Grande. Entonces decimos imperio carolingio por Carolus, que es Carlomagno. Él es el rey más importante de este periodo que llamamos el imperio carolingio. Clodoveo, ¿no? El abuelo, Pipino el Breve, el papá, y finalmente Carlomagno, que es el que va a consolidar el imperio carolingio. El imperio carolingio es en el centro, donde estamos Francia, Alemania, básicamente, nosotros, Francia, Alemania, Bélgica, todos esos países del centro de Europa allí, en la parte que está ¿qué sería ese color? Como un color como violeta, ¿no? Como violeta. Y alrededor los color más fuertes son las marcas, o sea, la frontera, ¿no? La frontera, ahí había unos funcionarios que cuidaban las fronteras, de allí viene la palabra marqués, ¿no? Los marqueses eran unos nobles que estaban dedicados básicamente a cuidar las fronteras. Entonces, la marca británica, los que defendían la frontera con Inglaterra, digamos, la marca francesa o la marca catalana, los que están defendiendo la frontera del Imperio Español, etcétera, ¿no? Las marcas. Y el resto de Europa está allí. ¿Qué hay? Ya Europa es cristiana, ¿no es cierto? Ya Europa es cristiana. En esta época carolingia se consolida el poder de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica va a ser muy poderosa. De hecho, si ustedes miran en el mapa allí, en el mapa, en Italia, la parte central de Italia, el centro norte, digamos, es territorio papal. Clodoveo, Pipino y Carlomagno aseguran la alianza con la Iglesia Católica y le regalan al Papa, a los papas de ese tiempo, le regalan partes de Italia, una parte muy grande de lo que nosotros llamamos los estados pontificios. O sea, casi media Italia es del Papa. Luego, ya movimientos históricos, por allá del año 1870, vamos a tener el fenómeno de la unificación italiana, que se llama con Garibaldi, con Cavour. Italia se vuelve a reunir y el Papa pierde los estados pontificios y queda reducido solamente a la Ciudad del Vaticano, que es un espacio muy pequeño, más o menos unas 4,5 hectáreas, que es el territorio en el que todavía gobierna el Papa. El Papa se queda ahí como prisionero y hasta el año 1929 que se hacen los tratados de Letrán, que digamos de alguna manera dejan un status quo más manejable, que es Italia es un reino, ¿no? Con el rey Humberto, y el Papa va a tener también su propio reino, digamos, en la Ciudad del Vaticano. Por eso el Papa cuando llega a un país extranjero es recibido como jefe de Estado, ¿no es cierto? Como jefe de Estado, con el ejército, con saludos de los militares, con los himnos, con las banderas. Va el presidente o el rey del país donde llega, lo va a recibir, porque se considera al Papa no solamente como líder de una gran religión, una iglesia más grande del mundo, pero también como jefe de Estado, porque él todavía mantiene la soberanía en la Ciudad del Vaticano. Todo eso viene desde la Edad Media. Entonces se centraliza el poder de la Iglesia Católica. Algunos papas van a estar al servicio de los emperadores, por ejemplo, al servicio de Carlomagno, de Pipino, de Clodoveo, etc. Pero después, sobre todo en la Alta Edad Media, por allá en el siglo XIII, va a haber papas que van a tener más poder que los emperadores, ¿verdad? Por ejemplo, Inocencio III, Honorio III. Sobre todo Inocencio III va a llegar a ser más poderoso que los reyes y que los emperadores de Europa. Entonces tenemos ahí un fenómeno, ahora lo vamos a ver seguramente. Entonces se consolida el poder de la Iglesia Católica en la Edad Media. Bueno, hay un florecimiento cultural. Cuando decimos oscurantismo en la Edad Media, nosotros nos estamos refiriendo a una cosa que llamamos la leyenda negra de la Edad Media, ¿no es cierto? Que la hizo el modernismo, la han hecho los enemigos de la Iglesia Católica, que son muchos, evidentemente. Van a encargarse de decir, por ejemplo, todo el mundo protestante de Lutero y demás, después de la Edad Media, van a ponerle a la Edad Media le van a poner un poco de motes, de apodos, ¿no es cierto? Vamos a decir oscurantismo. La misma palabra Edad Media es peyorativa, ¿no? Es algo que está en el medio. Entonces, que lo podemos quitar y no pasa nada. Entonces, a eso lo llamamos la leyenda negra. Pero aquí, por ejemplo, tenemos al Alcuino de York. Ustedes lo pueden ver, ahí está
Ahí está Carlomagno sentado en el trono, ¿no? Rodeado de sus funcionarios y de embajadores. Ahí hay hombres con vestidos árabes, por ejemplo. Hay también otros que parecen africanos. Hay un negro en la parte de adelante. Son embajadores de otros reinos ante Carlomagno. Hay funcionarios eclesiásticos también allí. Y al lado de Carlomagno, con barbas y pasándole un libro, está Alcuino de York. Él es un monje benedictino que es el que implementa el sistema pedagógico en la Edad Media. O sea, Alcuino de York es el que dice cuál es el currículo en la educación medieval y cómo se hace la pedagogía. Un hito de la pedagogía occidental es Alcuino de York. Él es el gran organizador del sistema pedagógico y va a hacer grandes aportes en ese sentido. Bueno, pero como todo se acaba, muerto Ludovico, que es hijo de Carlomagno, muerto Ludovico, el problema es que se divide el imperio entre los hijos de Ludovico. Entonces, si ustedes ven allí, y la parte, tengo que acercarme un poco porque me queda pequeña la pantalla a mí acá, la parte verde va a ser la herencia de Carlos el Calvo. La parte media, me parece, es la parte de Lotario, me parece, y la parte un poco más azul es la parte que le correspondió a Luis el Germánico. O sea, el imperio carolingio se divide entre los tres hijos y ahí se acaba. Se acaba el centralismo carolingio, dijéramos, se acaba, y Europa se va a dividir en una multiplicidad de reinos. Incluso hay en España ciudades muy pequeñas de 15.000, de 20.000 habitantes que van a tener un rey. ¿No es cierto? El Papa en el Vaticano, es rey de una parte de Italia. En Alemania va a haber 30 o 40 reyes al mismo tiempo. En España vamos a tener reyes árabes, reyes cristianos, muchos reyes árabes y muchos reyes cristianos. Europa, dijéramos nosotros, se fragmenta, ¿no? En el feudalismo. Ya no hay reyes, ya no hay emperadores, sino que ahora va a haber señores feudales, o sea, señores que tienen el control de una parte del territorio, que están rodeados por unos siervos, por unos caballeros que pelean por ellos y a los que les entregan una parte de la tierra y de los negocios que vienen. Es el feudalismo, o sea, es la fragmentación de Europa que es típica de la Edad Media, ¿no? Las nacionalidades como nosotros las conocemos, España, Francia, Portugal, Italia, Alemania, todo eso es moderno, eso van a aparecer, todos esos países van a aparecer después de la Edad Media. Entonces tenemos allí una característica. Bueno. Ya hemos dividido la Edad Media, ustedes conocen esa división, la hemos dividido en tres, porque como son 1000 años, entonces la dividimos en tres porque darle características a un periodo tan grande es muy difícil. Entonces la dividimos en tres partes, ¿no? Con algunos criterios y la trabajamos ahí. Es posible que cuando ustedes lean algunos autores o algunos libros haya otras formas de dividir la Edad Media. Algunos dividen la Edad Media entre temprana y alta Edad Media, por ejemplo. 2. O algunos llaman a la primera parte de la Edad Media, la llaman alta Edad Media. Y otros nombres para las demás. Nosotros aquí en este curso nos acogemos a esta división que es de algunos autores, que es temprana, ¿no? Alta y baja Edad Media. Temprana cuando comienza, alta cuando llega a su plenitud, ¿verdad? Y baja cuando empieza a decaer, porque la Edad Media también se va a acabar, entonces va a tener unas propias características. Allí podemos ver la división en siglos, ¿no es cierto? Del siglo IV, más o menos, al siglo IX, tenemos la temprana Edad Media, está marcada por el Imperio Carolingio, la aparición del Islam. El Islam va a aparecer en el siglo VII después de Cristo, es una religión realmente moderna, ¿no? Digamos, de las tres religiones, la más moderna es el Islam. Hay un florecimiento económico, un florecimiento cultural también, Alcuino de York, ya lo dijimos. La Alta Edad Media va del siglo X al siglo XIII. Y un gran desarrollo demográfico, Europa crece, hay un buen clima, buenas cosechas, ¿no es cierto? Buena comida, entonces aumenta la población. Hay un desarrollo económico por las cruzadas, etcétera, y hay un desarrollo social muy grande, aparece la burguesía, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Hay una expansión por las cruzadas. Las cruzadas son un momento muy oscuro de la historia. Una de las cosas más difíciles de entender en la Edad Media son las cruzadas.
de alguna manera es una cosa tal. Sí, eso está bien, pero en las cruzadas también tuvieron unas consecuencias, dijéramos, positivas. En primer lugar, hay un intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Ideas vienen de allá, ideas van para allá, ideas vienen de allá y la cultura europea se enriquece, se fortalece, ¿no es cierto? Hay también una gran economía y Europa va a tener allí. Bueno, y desde el punto de vista filosófico, indudablemente Tomás de Aquino fija el mayor desarrollo filosófico del mundo. Tomás de en la Edad Media. Es Aristóteles en la Edad Antigua, Santo Tomás en la Edad Media, y, no sé, en la edad moderna yo me quedaría con Kant, tal vez, y en la edad contemporánea me quedaría con Marx. Me parece a mí que son los 4 grandes filósofos que marcan el conocimiento de Occidente, ¿no es cierto? Aristóteles, Santo Tomás, Kant y Marx. Me parece que son, a mí, pues, ¿no? Otros pueden tener otros criterios para definir. Luego, en el siglo XIV y el siglo XV, viene un periodo de decadencia. Hay problemas con los cultivos, hay una gran mortandad por culpa de la pandemia que diezma Europa, que es la peste negra, ¿no? Se llama peste negra porque la gente se va volviendo oscura la piel, pero se llama la peste negra, la piel se oscurece. También se le llama la peste bubónica porque ¿cómo llama? Las glándulas linfáticas se hinchan, se vuelven como unos globitos, como unos granos, pero grandes, como del tamaño de un limón, así, y el cuerpo se va llenando de esos bubos que llaman, ¿no? O bubas que llaman los médicos, y entonces se va a llamar la peste bubónica, ¿no? La gran peste de la Edad Media que mató, dicen algunos, a media Europa, ¿no? Media Europa, otros dicen que a la tercera parte de Europa murió por culpa de la peste negra, una cosa espantosa. ¿De dónde vino la peste? De la China, para variar, ¿no es cierto? De la China. Como no había aviones, entonces viajó en los barcos. ¿Cómo viajó en los barcos? En las ratas. ¿Las ratas trajeron la peste negra? No, las pulgas la trajeron. Y cuando las pulgas saltaron de las ratas chinas al cuerpo de los europeos, no encontraron defensas y entonces empezó ¿qué se llama? A diseminarse la gran peste por toda Europa. Una locura, ¿no? Uno vivía 4 días. Entre el momento en el que adquiría la enfermedad y la muerte podían pasar 4 o 5 días. O sea, era una cosa tremenda y acabó con todo. Todas estas cosas, la pobreza, la escasez, produce también grandes movimientos muy fuertes que también van a acabar con la Edad Media. Y finalmente, pues hay una separación de la filosofía de la teología. Al principio la filosofía y la teología están fundidas, son una sola cosa. Por eso a nosotros a veces uno dice, bueno, ¿y Santo Tomás está haciendo filosofía o está haciendo teología? No sé, San Alberto Magno está haciendo filosofía, ¿son verdaderos filósofos o son teólogos? Entonces uno es que en ese tiempo filosofía y teología se confundían, estaban mezcladas, no había distinción. La distinción se hace en la Baja Edad Media, allí sí ya con el maestro Eckhart y ¿con qué? Me fue el nombre, el maestro Eckhart. Va a salir con Occam también, ya va a coger la filosofía a su propio camino y se va a separar de la teología. Entonces hay allí este fenómeno tan interesante. Bueno, otra cosa, características sociales, la estructura social de la Edad Media, la pueden ver ustedes ahí. A la nobleza, la alta nobleza está en la parte superior de la jerarquía social, la nobleza media y la nobleza baja, porque había nobleza alta, nobleza media y nobleza baja, están en la nobleza media está en la parte media de la cosa. El clero, ¿no? Generalmente está el papa, está arriba, pero los obispos y los cardenales están en el medio. Y abajo está el pueblo llano. El pueblo llano son los campesinos, los siervos, ¿no es cierto? Los curas, generalmente los curas son pobres también, están en la parte de abajo. Y el pueblo llano es el que soporta con los impuestos, con las contribuciones a la guerra, es el que soporta toda esa estructura que está encima, que en algunos momentos puede llegar a ser tan costosa de mantener. Como nosotros que mantenemos a todo ese poco de vagos por allá en el Congreso y en la presidencia y en los ministerios, etc.
La nobleza y el clero tienen grandes privilegios, ¿no? Grandes privilegios, indudablemente. No pagan impuestos, los impuestos se les sacan al pueblo llano, tienen muchos privilegios y el pueblo en general está sumido en una gran pobreza. La Edad Media se caracteriza por una desigualdad social muy grande, ¿no es cierto? Una desigualdad social muy grande, entonces marca la Edad Media. Bueno. Otras características, aparece el feudalismo del que ya hablamos, ¿no? Hay un señor feudal que es dueño de la tierra, vive en su castillo, es dueño de la tierra, le entrega la tierra a los siervos para que la trabajen, pero en calidad de préstamo, ¿no? Van a trabajar para el señor. Y en caso de guerra, entonces ahí está el vasallaje, que es el juramento que hace un caballero de pelear por su señor. Entonces hay allí un fenómeno muy interesante, el feudalismo, que es propio de la Edad Media. Otra característica, ya lo dijimos, es el carácter predominante de la Iglesia Católica. Ahí podemos ver un monasterio, ¿no? Un monasterio típico está ahí en la imagen. Un monasterio tiene una gran iglesia, tiene una serie de dependencias, el abad generalmente vive aparte en un palacio propio, está rodeado por murallas. Los monasterios llegaron a ser riquísimos, riquísimos en una medida que nosotros no nos alcanzamos a imaginar, ¿no? Eran dueños no solamente de lo que estaba dentro del monasterio, sino también de las tierras que estaban alrededor del monasterio. Y producían un poco de cosas. Y entre otras cosas que tenían los monasterios, tenían grandes bibliotecas, ¿no? Grandes bibliotecas. La cultura de Occidente está guardada en los monasterios. Si ustedes han visto El nombre de la rosa, aunque hay que verla con ciertas gafas porque tiene sus sesgos ideológicos, pero ahí se puede ver el papel que tiene la biblioteca, por ejemplo, en el monasterio, ¿no es cierto? Y los monjes van a encargarse de mantener la cultura. Aristóteles, Sócrates, Platón, no hubieran llegado a nosotros si no fuera por los monasterios, por un lado, y por el otro lado por los árabes, que lo trajeron desde Oriente. Entonces, allí tenemos un mundo interesante, el del monasterio. Otra característica es la aparición de la ciudad. Europa deja de ser una sociedad eminentemente rural, ¿no es cierto? Y empieza a urbanizarse. Entonces ahí está la ciudad, ahí está el castillo del señor, está la catedral del obispo, está el mercado, la muralla, las puertas. Cuando decimos que la alcaldesa Claudia López le entrega las llaves de la ciudad al Papa Francisco, es un rezago de la Edad Media, porque Bogotá no tiene puertas. Bogotá se entra por todos los lados y no hay ninguna puerta. Pero en la Edad Media sí, en la Edad Media había puertas para entrar a la ciudad. Entonces entregar la llave de la ciudad era decirle, pues abra la puerta y entre, ¿no? Entonces eso es un rezago de esas cosas. Ahora se va a convertir en una ciudad más urbana, va a aparecer el comercio y va a aparecer la burguesía, ¿no? La burguesía, que es como ¿cómo lo llamamos? Una clase media. No son nobles, no son clérigos, pero tampoco son siervos y tampoco son campesinos y tampoco son soldados, son comerciantes que van formando una especie de colchón, lo que somos los que pertenecemos a la clase media, ¿no? La clase media somos un colchón entre los pobres y los ricos. Entonces, no somos pobres, pero tampoco somos ricos y soportamos ahí el peso de esos dos extremos. Bueno, ahí está la burguesía, ¿no es cierto? No son señores, no son siervos. Aparece la banca, sobre todo en las cruzadas van a favorecer la aparición de la banca. Estas familias se van a volver riquísimas, familias que, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿cómo funcionaba la banca en ese tiempo? El caballero Roldán, por ejemplo, decidía irse a pelear con el Papa las cruzadas a Medio Oriente. Él no podía llevar, digamos, 10 o 12 millones de pesos que costaba el viaje de un caballero hasta Medio Oriente, porque el camino era muy peligroso, estaba lleno de ladrones, las batallas, las guerras, todo. ¿Qué hacía? En Florencia, supongamos que fuera estos típicos burgueses florentinos aquí. En Florencia, el caballero Roldán le entrega los 10 millones de pesos a un mercader, digamos, judío. Estos que estuvieran aquí fueran judíos, por ejemplo. Entonces le entrega los 10 millones de pesos y ese banquero le entrega una letra de cambio, un documento. Y el caballero Roldán se va por toda Europa con ese documento. Esta familia, esas familias judías tenían sucursales, digamos.
sucursales en Génova, sucursales en Florencia, sucursales en Roma, sucursales en Jerusalén, sucursales en los caminos estratégicamente puestos en Damasco. Entonces el caballero iba llegando a cada parte y iba sacando su dinero, iba recibiéndose como una tarjeta débito, pero en pergamino. Y en la misma tarjeta, en el mismo pergamino se iba escribiendo lo que sacaba. Y el banquero se quedaba con su comisión, ¿no? Ahí apareció ese negocio porque es el mejor negocio del mundo. Usted no invierte nada, usted no hace nada, solamente recibe plata, le roba a todos y usted se vuelve rico y no ha invertido nada, ¿no? Como Sarmiento Angulo, como Da Vivienda, como el Bancolombia. Así comenzó la banca y es el mejor negocio del mundo es la religión y la banca, ¿no es cierto? Y la coca, obviamente. Entonces allí tenemos esta aparición de la burguesía. Bueno. Otra característica que tenemos, aparecen los artesanos y los comerciantes, se organizan, ¿no? Se organizan en gremios o en corporaciones que llamábamos como una especie de sindicatos, ¿no? Todos los maestros de obra y los arquitectos se organizan en un gremio y ellos ponen sus precios, ellos definen cómo es la calidad de la construcción. Los gremios de constructores en la Edad Media fueron poderosísimos, eran los que hacían las catedrales, ¿no? Catedrales eran unos monstruos que llegaban a tener, no sé, la Catedral de Colonia en Alemania tiene 115 metros de altura, ¿no? 115 metros de altura, es una cosa gigantesca, y construirla pues suponía unos conocimientos que se pasaban de mano en mano. El gremio tenía esa función también pedagógica, ¿no? Uno transmitía el conocimiento a los oficiales o a los albañiles de una manera muy organizada, con mucho secretismo, etc. Ahí aparecen los masones, por ejemplo, ¿no? El origen de los masones está en ese mundo de las corporaciones, sobre todo de las corporaciones de los arquitectos y de los albañiles, etc. Bueno, hay unas características económicas. La economía en un principio se basa en la agricultura. Luego va a aparecer el comercio, las cruzadas después van a hacer otro aporte, etc. En el siglo XI aparecen los mercados, porque ya aparece la ciudad, entonces aparece también el mercado como una forma de intercambio económico. Ahí se puede ver en la imagen a una señora noble haciendo mercado, ¿no? Comprando los plátanos y la yuca para el sancocho, etc. Las cruzadas, ¿no? Ya dijimos, favorecen el intercambio comercial. Hay un desarrollo del mercado marítimo, porque para llevar a los ejércitos a las cruzadas pues se necesitan barcos, entonces sí, se desarrolla mucho el mundo del mar, ¿no es cierto? Hay avances tecnológicos pues para favorecer el que haya cada vez barcos más rápidos y más poderosos para la guerra, etc. Aparecen los bancos, ya lo dijimos, se desarrolla la moneda y una cosa muy importante que ya la dijimos también, la letra de cambio. La letra de cambio como una forma de manejar el dinero con una cierta seguridad. El feudalismo, ¿no? Ya la explotación de la tierra a cambio del servicio y de la protección, esto ya está claro allí. Una característica económica. Características políticas, fracasa el imperio carolingio, se debilita el poder real y Europa se fragmenta en una multitud de reinos y de principados. Algunos incluso son señoríos eclesiásticos. Era fácil que un obispo terminara convirtiéndose en un señor feudal. Si al mismo tiempo tenía el poder religioso, también tenía el poder temporal. Algunas monjas también, unos monasterios de monjas que llegaron a ser riquísimos, ¿no? No sé, Hildegarda de Bingen, por ejemplo, en la Edad Media, es una mujer poderosísima, el monasterio era riquísimo, entonces, monjas que tenían mucho poder también. Bueno, el vasallaje, ya lo dijimos, el poder político de la Iglesia Católica. El poder de la Iglesia Católica, en términos religiosos, es muy poco, porque la ignorancia religiosa en la Edad Media es absoluta. Pero el poder de la Iglesia Católica es un poder político y un poder económico, ¿no es cierto? Muy grandes. Bueno, las guerras, las cruzadas permiten también una recomposición política de Europa. Los que van a pelear la guerra a las cruzadas, cuando vuelven más ricos, más poderosos y vienen a comprar también una parte del poder político, etc. Características religiosas. Todo gira en torno a la religión, ¿no es cierto? Un teocentrismo, decimos nosotros. Todo gira en torno a la religión. Hay una hegemonía espiritual y religiosa de la Iglesia Católica, y aquí está el fenómeno del que hablamos. Llamamos papo-cesarismo y césaropapismo. Cuando decimos papo-cesarismo es porque el papa es más poderoso que el César. O sea, el papa es más poderoso que el rey. Ahí podemos ver la imagen
no sé quién será, puede ser Inocencio III, por ejemplo, le está entregando la corona al emperador en nombre de Dios. O sea, el que tiene el poder en ese caso es el Papa. Pero hubo unos momentos también en que era al contrario. El César era más poderoso y el Papa quedaba al servicio del emperador. Entonces lo llamamos Césaropapismo, cuando manda el uno o cuando manda el otro. Otro fenómeno religioso es la difusión del Islam. El Islam es una religión muy agresiva en términos de proselitismo. Usan la fuerza, la guerra y empiezan a apoderarse de medio mundo con una velocidad, con una rapidez impresionante. Póngale usted en 3, 4 siglos, los árabes, los musulmanes se han apoderado de toda la península arábiga, de todo el norte del África, se han apoderado de toda la Tierra Santa, ¿no es cierto? Prácticamente hasta llegar a Turquía actualmente, y por el otro extremo han invadido España, lo que nosotros llamamos ahora España, porque en ese tiempo no existía, lo que llamamos ahora España y Portugal. O sea, era como una tenaza que iba encerrando a Europa. O sea, ahí fue porque ahora en estos días hace poco se cumplió el aniversario de la batalla de Lepanto, donde peleó Cervantes, que fue la batalla decisiva que ganaron los cristianos contra los árabes, porque si no ganaban esa batalla, nosotros ahorita seríamos árabes todos, porque el Islam venía expandiéndose de una manera impresionante. Oye, en Europa lo siguen haciendo, ¿no? Con la migración y todas esas cosas, hay una presencia árabe bastante grande, sobre todo en Francia, que está causando muchos problemas ahí de tipo social. Bueno, en términos religiosos hay mucha ignorancia religiosa, hay mucho sincretismo, o sea, creencias, digamos, paganas se mezclan con las creencias cristianas. Fácilmente uno pasa de la Virgen María a la brujería, ¿no es cierto? Hay muchos, que dijéramos nosotros, muchas creencias de cosas muy simples, ¿no? La quema de brujas, por ejemplo, demuestra que hay una gran ignorancia, un poco de alimento. Y el miedo como mecanismo de control. Si ustedes han visto El nombre de la rosa, ahí se puede ver el miedo a los monjes, el miedo a la Inquisición, ¿no es cierto? El miedo a la brujería. O sea, el miedo se usa como un mecanismo de control. Los poderosos usan el miedo para dominar a la gente. Más o menos lo que pasamos entre nosotros hoy también, pero nosotros pues, es más disimulado, ¿no? Que no votes por Petro, porque si votas por Petro, pues nos vamos a volver castrochavistas, ¿no es cierto? Y aquí estamos. Ahorita ya Petro ya está con el índice de favorabilidad bajando y no nos hemos vuelto castrochavistas, sino que nos estamos viendo es más bien como críticos de la política y ya estamos viendo que la cosa no es ni derecha ni de izquierda, sino que es un problema mucho más complicado, más grave, bueno, etcétera. Eso ya lo manejan ustedes con más detenimiento. Bueno, características culturales también muy interesantes. Cuando el mundo era griego, el griego era el idioma común, en tiempos de Alejandro Magno. Ahora, con los romanos y con la Iglesia Católica, el latín va a ser el idioma común. La gente culta de Europa habla latín, ¿no es cierto? Y al tener un idioma común, se favorece el intercambio de ideas, porque el que está en Toledo, pues porque en Madrid no existe, el que está en Toledo habla latín, el que está en París habla latín, el que está en una ciudad antigua, en Hamburgo, habla latín, el que está en Colonia habla latín, el que está en Roma habla latín. Entonces es fácil difundir las ideas, vender libros, comprar libros, enseñar. Es fácil porque hay un idioma común. Luego, en la Edad Moderna, el idioma común va a ser el francés, ¿no es cierto? El francés. El inglés se consideraba un idioma de bárbaros, de gente inculta. El francés era el que mandaba. O sea, en las grandes haciendas de México, por ejemplo, he visto yo como el señor, el hacendado, leía libros en francés. Y la señora tocaba música clásica en el Salón de la Música, ¿no es cierto? O sea, eso de los mexicanos con mariachi, Vicente Fernández y ¿cómo se llama esa otra señora que canta eso? Rata de dos patas, una canción en honor de los hombres. Eso no, esa cultura es de la chusma, del pueblo. Los señores mexicanos hablan francés. Después, ahora, como hoy, estamos hablando inglés. El inglés es el idioma común. Pero no será raro que pasado mañana el idioma común sea el mandarín, porque
el idioma está unido básicamente al poder económico, ¿no? Entonces, el latín es el idioma común en la Edad Media. Los árabes hablan latín, los judíos hablan latín también. Ya, la cosa es así. Hay una conservación de la cultura en los monasterios, ya lo dijimos. Y aparece un fenómeno muy interesante aquí, muy interesante desde el punto de vista cultural, y es la escuela. Aparecen las escuelas, una especie de universidades incipientes, ¿no es cierto? Hay varias clases de escuelas. Decimos, escuela palatina, si está en el palacio. El príncipe o el rey necesita funcionarios, necesita tesoreros, necesita secretarios, ¿no es cierto? Gente que le ayude a manejar, a administrar el reino, etc. Se necesitan esos funcionarios. La escuela palatina forma esos funcionarios. Decimos que hay unas escuelas monásticas, si son de los monjes, dentro de los monasterios, pues hay verdaderas escuelas que forman no solamente a los monjes, sino también a los funcionarios que necesita el abad para manejar su monasterio. Y hay escuelas episcopales, ¿no? Porque el obispo necesita secretarios, necesita tesoreros, etcétera. Entonces aparecen básicamente esas tres clases de escuela. La escuela palatina, que está en el palacio, la escuela catedralicia, o episcopal, si está al mando del obispo, y la escuela monástica, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con esas escuelas? A lo largo de la Edad Media eso va a ir evolucionando y en la Alta Edad Media va a aparecer la universidad. El gran aporte cultural de la Edad Media es la universidad. Cuando a usted le dicen oscurantismo, acuérdese que en la Edad Media se fundaron las universidades. Las grandes universidades del mundo que todavía funcionan, universidades que tienen más de 1000 años, ¿no es cierto? No sé, Oxford, Cambridge, por ejemplo, ¿no? Son las grandes universidades medievales que van a aparecer ahí. La Universidad de París, la Universidad de Bolonia. La Universidad de Bolonia hoy en el siglo XXI, la Universidad de Bolonia es la que define las competencias para todos los intelectuales de todo el mundo. Cuando nosotros manejamos el sistema de competencias en educación superior, obviamente, nosotros tenemos que referirnos a las competencias que hoy define la Universidad de Bolonia. La Universidad de Bolonia y la Universidad de París son las primeras universidades del mundo. Entonces surge la universidad. Hay un fenómeno muy simpático y muy interesante que son los juglares y los trovadores. Entonces, juglares y trovadores son unos hombres así muy hábiles para la música, para el teatro, para esas cosas que van de ciudad en ciudad. ¿Qué hacen ellos? Ellos van trayendo ideas. O sea, van a una ciudad, allá miran unas cosas, miran las costumbres, vienen a otra ciudad, hacen ¿qué se llama? Sus números, sus presentaciones, y sirven como de una especie como de intercambio cultural. ¿No es cierto? Traen chismes de cómo se porta el rey, que si el rey engañó a la reina, que si el rey es homosexual, entonces van a hacer la mofa de todo eso y se convierten en un fenómeno cultural muy interesante, juglares y trovadores. Hay un intercambio cultural con el Oriente a causa de las cruzadas, ¿no? Ya evidente, entonces está ahí. Bueno, otras características culturales ya van apareciendo, sobre todo en la Alta Edad Media, y en la Baja Edad Media van apareciendo las lenguas romances, o sea, el español, ¿no es cierto? El castellano, digamos, español no existe, el castellano, porque es el idioma que se habla en el Reino de Castilla, el castellano, el francés, el alemán, el italiano, ya van apareciendo y van desplazando al latín y la gente ya empieza como a manejar su propio idioma. Se desarrolla la filosofía de una manera impresionante, ¿no es cierto? La filosofía, la ciencia también, la ciencia. Todo ese mundo de la alquimia, por ejemplo, la alquimia es un fenómeno muy chistoso porque los alquimistas están buscando cómo convertir el plomo en oro. Nunca lo van a conseguir y nunca se va a conseguir. Andan buscando la piedra filosofal para convertir los metales ignobles, convertirlos en metales nobles. Están buscando el elixir de la eterna juventud. Mientras están tratando de descubrir esas cosas, descubren otras cosas. Por ejemplo, descubren el arsénico. San Alberto Magno va a descubrir el arsénico, van a descubrirse otros elementos de la tabla periódica, se van a inventar aparatos, ¿no? Uno que le debemos a la Edad Media, indudablemente, el proceso del alambique, por ejemplo, que nos permite destilar
líquidos, por ejemplo, como la cerveza o el aguardiente, por ejemplo. ¿Qué sería de nosotros sin el alambique? Sin el alambique no nos habríamos emborrachado nunca, ¿no es cierto? Nos podíamos emborrachar pues, gracias al alambique, y el alambique es un invento de la Edad Media. Y me imagino yo, por la forma de la palabra, que alambique es una palabra de origen árabe. Entonces allí se produjeron todos esos. Bueno, aparece la literatura, muy importante en la Edad Media, especialmente con Dante, ¿no es cierto? La Divina Comedia permite ver cómo piensa el hombre medieval, en qué cree, etc. La caligrafía, pues bellísima, ¿no es cierto? Los libros, los pergaminos, los manuscritos, todo eso, pues que hecho con unas letras espectaculares, algunas con oro. Entonces, y la arquitectura, pues nos ha dejado en Europa, nos ha dejado las grandes catedrales gigantescas, los grandes monasterios, ¿no? Los grandes palacios, la arquitectura gótica, por ejemplo. El compañero que vive en Las Lajas está ahí al lado de una de las iglesias neogóticas más importantes del mundo, considerada la iglesia de Las Lajas la iglesia más hermosa del mundo. Si no la conocen, tienen que venir a conocerla, Nariño. La iglesia de Las Lajas es una joya. Ese es el neogótico, pues es ya un gótico un poco más moderno, pero uno cuando ve Las Lajas uno se imagina, dice, no, pues ¿cómo será en Europa, no? La arquitectura gótica, etcétera. Hay un gran desarrollo de muchas ciencias. Bueno, eso sería un poco lo que tenemos que ver. Conclusión, la Edad Media duró 1000 años. Entre la caída del Imperio Carolingio en el 476 y la caída de Constantinopla en el año 1453. El Imperio Carolingio unificó Europa e impulsó la educación. Ese es el gran aporte del Imperio Carolingio. Dividimos la Edad Media en temprana, alta y baja Edad Media para comprenderla mejor, para poderla aprovechar mejor. Es un periodo muy complejo. Tiene momentos muy oscuros, por ejemplo, momentos muy oscuros como cuáles, como la Inquisición, muy difícil de explicar. Yo tengo una explicación de la Inquisición, pero es muy difícil de sostener. El problema de la caza de brujas también, porque en el fondo no se trataba de cazar a las brujas, sino se trataba de controlar a las mujeres, para que no pensaran, ¿no es cierto? Para que no hablaran. Otra parte oscura de la Edad Media, las cruzadas también, un problema bastante complejo. El clericalismo de la Edad Media también, una parte un poco oscura, pero también con muchas luces, ¿no? Desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la cultura, todo el avance de la arquitectura y todo lo que hemos dicho, etc. Digamos que es un periodo de luces y de sombras. No es un periodo oscurantista, es un periodo de luces y de sombras. Igual que la Edad Antigua, igual que la Edad Moderna, igual que la Edad Contemporánea. Hoy, por ejemplo, es muy difícil pretender que nuestro tiempo sea solamente de luces. O sea, tenemos grandes desarrollos, la tecnología, la ciencia, pero también tenemos cosas muy oscuras. Aquí en Nariño, por ejemplo, estamos llorando todavía que un señor mató al hijastro de 4 puñaladas, mató al hijastro a puñaladas a un niño de 4 años, ¿no? Ahorita estaba viendo el periódico ahí rápido en la tienda, el marido mató a la esposa, o sea, mucha violencia doméstica, una falta de tolerancia muy grande. El problema del terrorismo islámico, por ejemplo, ¿no? Ahorita acaban de matar a un obispo en los Estados Unidos. Uno dice, bueno, que maten a un obispo en el África, pues venga y paz, como ya está acostumbrado. El problema de la persecución religiosa que está pasando ahorita en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? El presidente Ortega persiguiendo a las monjas de la Madre Teresa de Calcuta. O sea, uno dice, ¿y esas mayores qué daño le hacen a la gente? O sea, ninguno. Pues, sacando obispos, metiéndolos a la cárcel, etc. Todo el problema del coronavirus, etcétera, nos hace ver que todos los tiempos, en ese sentido, todos los tiempos son iguales. Todos los tiempos tienen cosas luminosas y cosas oscuras, ¿no es cierto? Bueno, con periodo complejo. La realidad social marcada por la desigualdad y el papel predominante de la Iglesia Católica, que ese sí es innegable, ¿no es cierto? Ese sí está allí pintado. Bueno, para profundizar, ahí hay unos videos muy bonitos, muy bien hechos, yo los he curado. Curado significa que yo los he visto muchos videos y defino que esos 3 videos tienen buena información. Eso se llama curar, ¿no? Cuando ustedes los maestros aquí curamos los contenidos. O sea, este contenido me sirve, este no. Entonces, estos contenidos son seguros, tienen buena información. Yo les voy a compartir porque aquí no pueden ustedes hacerlo, pero yo les voy a compartir en
en el curso, en la mensajería, y en noticias del curso les comparto la diapositiva para que ustedes puedan acceder a los enlaces y puedan ver estos videos que son muy bonitos, muy buenos, muy bien hechos. Bueno, ¿qué otra cosa hay aquí? Las referencias de donde se sacó la información, que ustedes la conocen, son los grandes autores que han trabajado todo este mundo de la Edad Media. Y bueno, eso fue todo el contenido de la presentación. Entonces, no sé si hay algunas preguntas, algunas inquietudes, algún comentario. Siéntase con confianza. Santiago, por favor. Te escuchamos. Bueno, hay varias cosas que quiero decir. Uno, que los germánicos también fueron los antepasados de los ingleses, ya que el inglés como tal nació de una mezcla entre el germánico y el latín. Curiosamente, ambos idiomas son de origen protoindoeuropeo. El antepasado de todo idioma europeo y del sánscrito hindú. Y con filosofía judía te refieres a la Cábala o algo parecido. Si mencionas que en la alquimia también tenían a sus propios dioses como el Urobobos y el Ibitiol. Sí, allí tenemos una serie de fenómenos que obviamente pues nosotros lo que más conocemos es el mundo cristiano, ¿no? Pero, por ejemplo, todo este problema de la Cábala, que es una forma de hacer teología para los judíos, por ejemplo, va a ser muy poderosa, ¿no? El desarrollo cultural árabe, etcétera. Al final vamos a hablar en algún momento, creo que en el último paso, en el último reto vamos a hablar también de la Escuela de Traductores de Toledo, etcétera, y son fenómenos muy, muy interesantes que se dieron en la Edad Media, ¿no? Hay mucho que trabajar ahí. Cuando decimos 1000 años, son 1000 años. 1000 años es mucho tiempo y hay mucho que cortar ahí. Mucho que estudiar y mucho que entender. Bueno, ¿qué otra inquietud tendremos? Bueno. Yo quiero hacer un aporte, profe. Cuando nosotros estudiamos el bachillerato y que el descubrimiento de América, mirábamos como un gran logro que España hubiera logrado expulsar a los moros de España. Ajá. Y resulta que ahora en el tiempo, antes fue una calamidad para España porque resulta que ellos eran los que llevaron la cultura, el conocimiento, ellos fueron los que, ahí es donde floreció el pensamiento que se trajo otra vez, se recuperó Aristóteles y se integró a Europa. Entonces, mírese que uno tiene unos paradigmas, como usted decía, de la Edad Media, y ese me parece a mí que es uno de esos, ¿no? Otro paradigma me parece a mí que es que el Renacimiento, como si el Renacimiento hubiera surgido de la noche a la mañana. El Renacimiento pues surgió de todos estos grandes avances que se dio en la Edad Media, de todos estos pensadores. Entonces, ese es otro paradigma que uno veía como que si el Renacimiento hubiera surgido, pero el Renacimiento tuvo que haber tenido unas bases y esas bases pues vinieron de la Edad Media, profe. Sí, los reyes católicos son dos reyes distintos, de dos reinos diferentes, ¿no? Decimos que es la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón. Entonces, los dos se casan y no unen los dos reinos porque Isabel va a seguir siendo reina de Castilla y Fernando va a seguir siendo rey de Aragón. Pero allí comienza un poco lo que podríamos llamar nosotros la unificación española. ¿Qué pasa allí? Lo que pasa allí es que los reyes católicos se encuentran con dos problemas. Un problema es que los judíos españoles, ¿no es cierto? Los judíos, digamos, que viven en España, porque España no se llama España todavía, eso va a ser después en el Renacimiento, los judíos tienen el control económico de todos esos reinos que conforman la península ibérica, ¿no es cierto? Y entonces los van a perseguir y los van a expulsar. ¿Por qué? Porque les quieren quitar las riquezas que tienen los judíos. A los judíos los odian porque son ricos. Y tienen un pretexto ideológico perfecto, y es que los judíos mataron a Jesús. Entonces, como mataron a Jesús, entonces tenga. Incluso Hitler, cuando persigue a los judíos y los mata en la Segunda Guerra Mundial, en el fondo lo que hace es mantener esa misma clase de prejuicios contra los judíos por haber matado a Jesús y por ser ricos, ¿no es cierto? Entonces, y por ser una raza inferior según Hitler, obviamente. Entonces va a haber ese problema. Y el otro problema que insinúas tú es el problema de los árabes.
porque como los árabes han dominado España durante tantos siglos y han llegado a ser tan poderosos, los reinos cristianos se van expandiendo, se van uniendo entre sí, y finalmente los reyes católicos, Isabel y Fernando, van a expulsar al último rey moro, creo que se llamaba Boabdil el Chico, de Granada. ¿No es cierto? De Granada. Estoy aquí haciendo una novena al Espíritu Santo porque probablemente me vaya a España en junio, y uno de los lugares que quiero ver es Granada. ¿No es cierto? Cuando Boabdil el Chico pierde Granada, llora, que la ciudad que pierde es una de las ciudades más bellas del mundo hasta hoy, no considerado uno de los lugares más bellos del mundo hoy incluso. Entonces llora el Boabdil y la mamá le dice una cosa tremenda, ¿no? Que es lo que le hacen las mujeres a los pobres hombres. ¿Qué le dice? Dice, llora como mujer lo que no pudiste defender como hombre, ¿no es cierto? Y los ¿qué se llama? Los reyes católicos expulsan a los moros. Moros es un insulto, ¿no? Es una palabra ofensiva. Expulsan a los árabes de España, y toda la península ibérica se convierte en cristiana, pero a la fuerza, porque van a obligar a los pocos judíos que quedan en España, los obligan a convertirse al catolicismo, ¿no? Lo que llaman, no me acuerdo el nombre exacto, y a los árabes lo mismo, ¿no? A los árabes lo mismo, los obligan, a los pocos árabes que quedan en la península ibérica, los obligan a bautizarse. ¿Estos son los sefardíes? Los judíos, los sefardíes, ¿de ahí es que surge el término? Sí, ajá, de ahí surge el sefarad dijéramos nosotros, todo ese conjunto de reinos judíos que hay en España, toda esa cultura judía de España es el sefarad, ¿verdad? Y al-Ándalus que llaman, es toda esa cultura árabe que hay en España. Entonces, lo que dice el compañero es cierto. O sea, cuando los reyes católicos expulsan a los árabes, se pierde la cultura árabe. Y cuando expulsan a los judíos, se pierde la cultura judía, pero también se pierden otras cosas. Por ejemplo, con los árabes se pierde mucho de la gran arquitectura española. Si usted cuando vayan a España, lo que les van a mostrar es lo que hicieron los árabes, o sea, Granada, no sé, la gran mezquita, Segovia, Sevilla, o sea, lo que pueden mostrar es lo que hicieron los árabes, ¿no? Una cosa espectacular. Y se pierde también todo el desarrollo económico que habían alcanzado los judíos, etc. Entonces, sí, todas esas unificaciones, todos esos fenómenos de intolerancia, pues acaban con una riqueza enorme, ¿no? La Escuela de Traductores de Toledo, por ejemplo, que funcionó en Castilla, sí, en Castilla, es un fenómeno muy interesante en el que colaboraron cristianos, judíos y árabes en la construcción del conocimiento. Pero la intolerancia de Isabel, que era una mujer muy católica, muy devota, la intolerancia de Isabel en términos religiosos fue muy grande, y Fernando le ayudó, pues, obviamente como buen marido le tocaba obedecer, y fue la expulsión de los árabes y de los judíos. Y de ñapa, pues se descubrieron América y se volvieron riquísimos. Entonces ahí quedamos. Bueno, pero ese es otro tema. José Mauricio, por favor. Sí, profe, a ver, lo siguiente. Pues he estado leyendo desde Al-Farabi, ¿sí? Metiéndome un poquito con Averroes, y viene también estos como árabes, ¿sí? Y viene también ahí lo que usted está mencionando del aporte de Maimónides, ¿ya? Como filósofo judío. Sin embargo, frente a lo que usted dijo iniciando el trabajo, sobre la gran presencia, pues, del cristianismo en toda esta edad media, hay alguien que me ha llamado mucho la atención, y es el caso de Pedro Abelardo, ¿sí? O sea, me ha llamado mucho la atención porque no obstante del vínculo de él con el cristianismo, con el catolicismo, ¿sí? Ser un monje y pues lo que le ocurrió con Eloísa y todo este asunto porque se enamoró de ella, en fin. Me llama mucho la atención cuando en su momento, por su condición ecuménica, ¿sí? Y que ve la posibilidad de, antes de morir, de buscar apoyo y de partir como hacia el Medio Oriente dice, prefiero como, de pronto me tratarán mejor estos bárbaros, estos mismos cristianos, así como me han tratado, ¿no? ¿Sí? O sea, me parece una persona como muy destacada, la verdad.
he llegado acá a conocerlo de manera muy accidental, por lo que, por lo que digamos, aporta este curso. ¿Qué podríamos nosotros decir en forma introductoria sobre Pedro Abelardo? A ver si me ayuda con esto. Gracias. Vea, Pedro Abelardo nos enseña una cosa muy importante, y es, si tienen alumnas de filosofía, tengan cuidado, porque se enamoran y los casan. Y lo digo yo por experiencia propia. Mi esposa, que está aquí en la otra pieza al lado, afortunadamente no me está oyendo, fue estudiante mía de filosofía. Ahí mi madre. Y yo era un maestro viejo de 37 años y ella era una estudiante muy joven de 17, y terminamos como Abelardo y Eloísa. La ventaja es que los papás me quieren mucho y no me hicieron castrar, porque a Pedro Abelardo sí lo castraron, ¿no es cierto?, por bandido, y a Eloísa la metieron en un monasterio. Entonces, la primera enseñanza de Pedro Abelardo es esa: si van a enseñar filosofía, tengan mucho cuidado con las alumnas. No se van a meter en problemas. Bueno, entonces eso. Indudablemente Pedro Abelardo tiene, los vamos a ver cuando veamos la filosofía cristiana en la próxima conferencia educativa. Pedro Abelardo tiene un pensamiento muy abierto, ¿no? Uno pensaría siempre, uno tiene la idea de que los filósofos cristianos medievales serían de una mentalidad muy cerrada, pero resulta que no. Porque Pedro Abelardo, a pesar de que Pedro Abelardo es un filósofo de la baja Edad Media, perdón, de la temprana Edad Media, es uno de los primeros filósofos cristianos que hay en la Edad Media, él, a pesar de eso, él, por ejemplo, tiene la idea de que la filosofía debe tener un campo propio y que la teología debe tener el suyo. Que esa es una idea que en el mundo occidental va a entrar mucho después, ya en la baja Edad Media. Entonces, Abelardo indudablemente es un hombre como pensador muy inteligente. Él va a inventar un sistema filosófico que se llama el sic y el non, ¿no? Sic et non, se dice en latín, que significa el sí y el no. Entonces va a decir, por ejemplo, si alguien dice que Dios existe, pues también vamos a encontrar que hay un filósofo que dice que Dios no existe. Entonces veamos qué argumentos presenta el filósofo que dice que Dios existe, los enumera, los pone allí en mente, y luego en la otra columna va a decir, y ahora veamos qué argumentos usa este otro filósofo para decir que Dios no existe, y vamos a poner a competir los argumentos a favor, los argumentos en contra, hasta llegar a una conclusión. Los filósofos medievales son muy rigurosos, ¿no? No se trata de hablar por hablar, no se trata de argumentar, de ver razones a favor, de ver razones en contra. Abelardo es genial. Inventa ese método que se llama el sic y el non, que después Santo Tomás va a perfeccionar mucho cuando haga su propia filosofía, ¿no? Porque Santo Tomás pues era exagerado. Santo Tomás dice, hay algunos que dicen que Dios no existe y los enumera, ¿no? 20, 30 autores y pone los argumentos, pero hay otros filósofos que dicen que Dios sí existe, y entonces empieza a hacer toda una argumentación, contraargumentación, hasta que al final, cuando llega a la conclusión, es porque ha hecho un estudio pues pormenorizado, ¿no es cierto?, de todos los argumentos. Entonces estamos ante, digamos que son verdaderos científicos, y cada uno va a tener su método. Los árabes también, los judíos también van a tener sus propios métodos, Maimónides, ¿no?, Al-Farabi, Raimundo Lulio, por ejemplo, etcétera. Todos los filósofos son muy interesantes. Bueno, no sé qué otra cosa hay, parece que se nos va a acabar el tiempo. Sí, ya. Sí. Bueno, entonces si quieren, aprovechemos unos 5 minuticos finales para hablar del trabajo creativo. Ustedes ya escogieron la época. Dijimos, yo escojo la alta edad media, yo escojo la baja edad media, yo escojo la temprana. Ya escogieron la época, listo, eso está bien, ¿no es cierto? Ahora ya están escogiendo los temas. En este paso segundo estamos escogiendo el tema. Algunos escogieron las cruzadas, por ejemplo. Otros escogieron el tema de las brujas. La brujería. De la brujería, etc. Ese es el tema. ¿Qué sigue después, en el paso siguiente? Eso nomás es escoger.
Eso una ligera descripción, decía, yo escojo el tema de la brujería, me parece muy interesante porque muestra cómo en la Edad Media se discriminaba a las mujeres, no se les permitía pensar, cómo se usa miedo a la hoguera, por ejemplo, para controlar a la mujer, etcétera. Una argumentación ahí sencilla, ¿no? De la misma manera que argumentaron para escoger la época. Luego vamos a escoger el formato. Entonces vamos a decir, yo por ejemplo con este tema de la brujería voy a hacer una novela. Obviamente una novela corta, ¿no? O un cuento. O con este tema de la brujería voy a hacer una historieta gráfica. Hay algunos estudiantes, hay una estudiante que se llama Gisa Peñaranda, que hizo un video espectacular sobre la brujería, ¿no? Ustedes lo pueden ver, hay una página web que se llama, así se llama, Trabajos Creativos. Yo les envío el enlace por el chat, por el servicio de mensajería del curso, porque todos los trabajos creativos que se han hecho en los últimos más o menos 3 años que se está haciendo esta experiencia, están todos en una página web. Ustedes pueden ver, pueden comparar, pueden decir, vea, voy a hacer así o voy a hacer así, este me gustó, este no me gustó. Hay unos son muy simples, hay unos son unas verdaderas tonterías, o sea, hay unas cosas que no valen la pena. Pero hay unos trabajos extraordinarios, sobre todo los que ganan, porque este es un concurso, ¿no? Este es un concurso, los ganadores, tremendos, unos trabajos durísimos, ¿no? Mucho video, le meten música y cosas. Hay un estudiante, este me parece que el semestre anterior, el periodo anterior, ganó un estudiante que hizo una canción en rap, ¿no? Sobre la Edad Media. Entonces eran las ideas de la Edad Media y la música moderna, ¿no? Entonces yo viendo el video, yo me ponía a bailar acá viéndolo, ¿no? Diciéndolo. Claro, el tipo pegajoso, un gran músico, ¿no? O sea, una música muy pegajosa y uno pongo el transcriptor en YouTube porque no alcanzo a entender bien lo que dice, pero uno dice, claro, ahí están las ideas de la Edad Media, ahí están. El que oye la canción entiende que era la Edad Media, entonces es interesante. O pueden buscar otra forma, ¿no? La historieta gráfica, el cuento, la novela, ¿qué otra cosa han hecho con bastante éxito? Videos, cosas así que se puedan hacer. No vayan a hacer infografías ni ensayos ni esas cosas porque eso no vale la pena, eso no tiene de creativo, no tiene nada, es muy complicado. Entonces, allí cada quien con sus habilidades y sus cosas, ¿no? Había uno que incluso puso hasta la mamá a actuar, ¿no? La puso de bruja la mamá. Y la mamá era la bruja y él era el inquisidor y la quemaba y toda la cosa. Y entonces muy chistosos, hay unas cosas muy divertidas, ¿no? Pero al mismo tiempo muy completas en la información y la cosa. Bueno, yo creo que eso, el trabajo colaborativo, no sé, me parece que no tiene ciencia, me parece que es un trabajo sencillo, ¿no? No tengo la guía por aquí a la mano, pero si me permiten la busco. Tengo aquí para ver por dónde va la conferencia. No, estoy mal aquí. Filosofía medieval dice, no. El archivo, no lo encuentro. Archivo aquí. 2022. Aquí está la acreditación. Filosofía medieval, a ver si encuentro la guía aquí. Del reto número 2. A ver, ojalá no me equivoque. Ojalá no me equivoque, pero básicamente lo que tenemos que hacer. Dice. No, este es del semestre anterior, ¿no? Bueno, pero básicamente el RAI ya la mayoría lo han hecho, lo están haciendo. Yo lo voy corrigiendo, ¿no? Para que vaya quedando bien. No me atrevo a decir más porque esto que estoy viendo es de otro tiempo. No. Entonces, no, hagámoslo a la derecha. Vámonos al curso. A ver, no nos demoramos nada. Que nos han prohibido trabajar después de las 9 de la noche por un problema legal. Entonces nos tienen amenazados que no alarguemos la web después de las 9, pero aquí no nos demoramos nada. Perfecto, aquí ya estoy en el curso, aprendizaje, aquí ya. Reto 2, a ver si ya.
Guía de actividades, ya la tengo. Ahora sí, ya estamos con la propia. Finaliza el 19 de marzo. Bueno, hacer el resumen especializado de un autor, puede ser Al-Farabi, o puede ser uno de los que aparecen en la página filósofos, que ustedes ya la han visto allí. Ahí hay muchos filósofos, como 8, 6, 12, 9, no sé cuántos. Pueden escoger cualquiera de ellos, San Agustín, por ejemplo, Raimundo Lulio, etc. Y con ellos hacer el RAE, el resumen analítico especializado. De eso, hacer un mapa mental de la temprana Edad Media, eso es fácil. Si vamos a hacer un mapa mental, entonces, los nombres de los filósofos, cuándo nació, cuándo murió, solamente los años, cuáles son sus principales ideas, con sus obras más importantes. Eso es fácil. No es fácil porque son muchos filósofos. Entonces puede ser un poco complejo el mapa, pero es un mapa, no tiene misterio. Seleccionar el tema para el producto creativo final, ya está. Puede ocurrir que a lo largo del periodo uno quisiera cambiar de época. Entonces cambia. Dice, yo había escogido la Alta Edad Media, pero ahora que estoy leyendo me parece que me voy a quedar mejor en la temprana. Entonces cambian, no hay problema. Por cambiar no hay problema. Pueden cambiar la época, pueden cambiar el tema, pueden cambiar el producto, lo que sea, porque esto es un proceso, entonces no hay problema. Y luego dice, seleccionar un tema para el producto creativo y ya está. Y participar en la primera conferencia educativa, que es esta. Ya está. Y luego hacer un debate sobre el papel de la escuela. Ahí vimos cómo funcionaban las escuelas, la escuela palatina, la escuela catedralicia, la escuela monástica, etc. ¿Cuál es el papel de la escuela? El papel de la escuela es formar funcionarios para los señores, ¿cierto? Pero también tiene un papel, digamos, transformador. Europa se transforma a través de la educación. Y entonces comparar. ¿Cómo se enseñaba en la Edad Media? En la Edad Media, es más o menos como esta conferencia educativa, en la Edad Media la escuela está centrada en el maestro. Dice, Magister Dixit, o sea, lo que el maestro dice, el maestro concluye, ¿no es cierto? Mientras que hoy entre nosotros, por ejemplo, yo esta es la única vez que hablo, el resto del tiempo están trabajando ustedes. En nosotros, por ejemplo, en la universidad, el aprendizaje está basado en el estudiante. El estudiante aprende, al estudiante no se le enseña, el estudiante aprende. En la Edad Media no, en la Edad Media el estudiante se calla y aprende del maestro. Y el maestro le enseña, ¿no es cierto? Hoy no, tenemos otras cosas. Bueno, puede haber cosas buenas, puede haber cosas malas, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos un conocimiento muy especializado, demasiado especializado. Hemos perdido los contextos, hemos perdido las cosas. Entonces, allí. Y finalmente dice elaborar, diseñar un sitio web. Entonces ahí uno de los compañeros que vea que es más hábil para estas cosas, diseña una página web y allí se van a ir guardando todos los productos del periodo. Entonces ahí el que sea más hábil, pues lo hace. En Wix generalmente se hacen bonitas páginas. En la página de filosofía medieval que he hecho yo, pueden encontrar una cantidad de información enorme, ¿no? Imágenes, músicas, ¿no? Películas, hay películas enteras, ¿no? De temas medievales. Hay incluso una película de ¿qué se llama eso? Del nombre de la rosa. Hay películas sobre filósofos, muy interesantes. Sobre Abelardo y Eloísa hay mucha tinta, porque eso es uno de los grandes amores de la historia, es Abelardo. El amor de la Edad Media es Abelardo y Eloísa, ¿no? El amor de la Edad Antigua, ¿cuál será? No, en la Edad Antigua eran medio raros, esos eran como medio gays todos, esos griegos se acostaban entre ellos, los romanos también. Así amores no hay en la Edad Antigua. En la Edad Media sí, Abelardo y Eloísa. Y en la Edad Moderna, ¿quién puede ser? No sé, tampoco eran muy dados al amor. Bueno, Romeo y Julieta, digamos, ¿no? Como una cosa ahí del amor así fuerte. Y en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea una cosa muy chistosa, ¿no? Marx se casa con una mujer noble. La mujer de Marx era aristócrata. Es que Marx hablaba del comunismo, la esposa era aristócrata. Al final ella también se volvió comunista, es un amor raro allí. Bueno, etcétera. Entonces queda allí, hace el sitio web, se organiza bien bonito. El sitio web que no sea solamente letras, no solamente palabras, sino que tenga videos, que tenga dibujos. La Edad Media tiene una gran ventaja sobre todas las otras épocas de la historia, y es que la Edad Media tiene una cantidad enorme de imágenes. ¿No? Millones de imágenes hay sobre la Edad Media. Entonces sería eso. No sé si sobre estas partes prácticas del trabajo hay alguna inquietud o alguna pregunta.
No, no parece que no. Yo pues, está claro, ¿no? Está claro. Y yo estoy pendiente, ¿no? Yo estoy pendiente. A veces, yo sé que a veces se molestan los estudiantes porque yo soy muy seco para contestar. Yo pongo cordial saludo atentamente, César Ibarra, tutor, a todo el mundo, porque si no se me va, a veces contestaba sin saludar. Entonces los estudiantes se ponían bravos. Ahora no, ahora cordial saludo atentamente, César Ibarra, tutor. Y eso no me puede faltar. Pero a veces las respuestas son muy cortas. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque tengo muchos estudiantes. Ustedes son pocos, ustedes son 40. Pero a los 40 de este curso tengo que sumar 150 del otro. Entonces, no puedo alargarme mucho. Cuando preguntan cosas concretas, yo respondo concreto. Cuando tienen algún debate o algún tema, entonces yo contesto un poco más amplio, pues ahí perdonen si las respuestas no son tan cosa, ¿no? Bueno, y entonces sería, pues eso, terminar allí, seguir adelante, seguir adelante. No se sientan solos, yo estoy pendiente. Todos los días entro al curso. Mañana, tarde y noche estoy pendiente. Yo sé cómo es de complicada la educación virtual porque yo mismo he hecho la especialización, la hice en la UNAD de manera virtual. Yo sé que es difícil, que a veces uno se siente solo, ¿no? Que se desanima, etcétera. Pero bueno, ¿qué hacemos? Pues así es la vida, ¿no? Entonces, les agradezco mucho la atención. Espero que haya quedado clara la información, ¿no? Si alguna cosa se repitió, si alguna vez para hacer énfasis, para que quede claro, ¿no es cierto? Y ya en la próxima conferencia educativa trabajamos el tema de la filosofía cristiana en la Edad Media. Y luego vamos a trabajar filosofía árabe y judía, y si quieren podemos hacer una última que trate el tema de género y sexo en la Edad Media, o el problema de la brujería, o de cualquier cosa de esas, ¿no? Hay muchos temas, muchos temas. Y bueno, ahí vamos. Entonces, les agradezco mucho la atención y damos por terminada la conferencia porque ya nos pasamos de las 9 y seguimos ahí pendientes del desarrollo del curso. Ha sido un gusto conocerlos y les deseo una buena noche a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Que tengan una buena noche. Gracias. Ya, dejar de grabar. Voy a dejar de grabar. Detener la grabación. Perfecto.